Hermanos amados, amados santos, el pastor Pedro Saavedra les saluda con este audio, el número 2 de esta serie Cristo Supremo y Centro de todo. Cristo, amados hermanos, es el centro y Cristo es el todo. Clarificar esta verdad es la meta de esta serie en general. Leemos en Colosenses 3:4 y allí habla de Cristo nuestra vida. En Colosenses 1:27 también dice: a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Con relación a nosotros hoy, Cristo es nuestra vida. Y con relación a nuestro futuro, Él es nuestra esperanza. Él lo es todo. Por ello que en Colosenses 3:11, la segunda parte del versículo, allí leemos: Cristo el todo y en todos. Amados, no creemos que haya nadie capaz de comprender completamente esta frase, pero aún así nosotros decimos amén y anunciamos y declaramos y proclamamos que Cristo es el todo y está en todos. Ahora vamos a leer Efesios 1:10 y allí, hermano, es tremendo lo que leemos. Dice allí Efesios 1:10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Hay otra versión que lee así: para la economía de la plenitud de los tiempos, de hacer que en Cristo sean reunidas bajo una sola cabeza todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. La palabra griega traducida ahí como dispensación o economía significa la ley de la casa o economía, el gobierno, la administración doméstica, y por derivación pues significa distribución, arreglo, plan o plan económico, economía administrativa. La economía de Dios, que es su diseño con el cual va a cumplir su propósito, la economía de Dios según su deseo, según su propósito, que la economía que Él planeó, el diseño que Él planeó y se propuso en sí mismo, es que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas en la plenitud de los tiempos, en la plenitud del cumplimiento de los tiempos. Preguntémonos, hermanos, ¿el cuerpo sostiene a la cabeza o la cabeza sostiene al cuerpo? Puede ser que en cierta etapa pensábamos que el cuerpo es el que sostenía la cabeza, pero un día veremos y comprenderemos que es la cabeza la que sostiene al cuerpo, porque si nos cortan la cabeza, nuestro cuerpo se desploma. Esto demuestra que es la cabeza la que sostiene al cuerpo. Este ejemplo nos muestra que Cristo, por ser cabeza, sostiene a su cuerpo y todo el suministro viene de allí, de la cabeza. Dios ha venido obrando por todas las generaciones y continúa obrando a fin de que Cristo como cabeza pueda reunir todas las cosas, las que están en los cielos como las que están en la tierra. Cristo es la cabeza. Finalmente, Él reunirá bajo una cabeza a todo el universo. Esto nos muestra una vez más que Cristo lo es todo. Los versículos 22 y 23 del capítulo 1 de Efesios, allí leemos: sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dios dio a Cristo por cabeza, por sobre todas las cosas. No solo para la iglesia, sino a la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo, la plenitud de Cristo, quien es aquel que todo lo llena en todo. Ahora vamos a leer Efesios 4, del 13 al 16. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a un hombre de plena madurez, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y zarandeados por todo viento de enseñanza, en las artimañas de los hombres, en astucia, con miras a un sistema de error, sino que asidos a la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien unido y entrelazado por todas las coyunturas del rico suministro y por la función de cada miembro en su medida,
causa el crecimiento del cuerpo para la edificación de sí mismo en amor. El versículo 14, estamos leyendo Efesios 4, habla de todo viento de enseñanza. Amado, ponga mucha atención. No habla de todo viento de herejía. Incluso una enseñanza puede ser un viento que nos arrastra y que nos aparta de Cristo y de la iglesia. La razón por la cual podemos ser zarandeados por vientos de enseñanza es que nosotros en realidad somos infantiles. Somos niños que aún no han crecido. Por consiguiente, nos es fácil ser engañados, ser arrastrados por algo que parece bueno, que suena bien, pero que no es Cristo. Somos arrastrados no por alguna herejía, sino por enseñanzas. Contra las herejías tenemos prácticamente mucha defensa, o contra lo que llamamos cosas malas. Por tanto, en lugar de ser arrastrados por enseñanza, debemos asirnos a la verdad en amor. La verdad es la realidad, Cristo mismo. Cuando nos asimos de Cristo como la realidad en amor, crecemos en todo en Cristo, quien es la cabeza. Entonces, partiendo de la cabeza, todo el cuerpo causa el crecimiento del cuerpo mismo en virtud del suministro que proveen las coyunturas y por la operación de cada uno de los miembros. Si consideramos delante del Señor, hermanos, esos versículos que estamos leyendo ahí en Efesios 4, recibiremos la clara visión de que la intención de Dios consiste en leudar. La intención de Dios consiste en forjar a Cristo en nuestro ser, en hacer que Cristo sea el todo para nosotros y en hacer que crezcamos en Cristo. Dios no quiere que simplemente aprendamos algunas enseñanzas. No debemos prestar atención a nada que no sea asirnos de Cristo como la realidad, el centro y la circunferencia y el todo. Nos asimos de Cristo como la realidad a fin de crecer en Él en todas las cosas. Tenemos que crecer en Cristo, no simplemente en un solo aspecto, sino en todo aspecto, en todas las cosas. Cristo lo es todo. Ahora vamos a leer 1 Corintios 1, 22 al 24. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos tropezadero y para los gentiles necedad. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Los judíos buscaban señales, milagros. La religión quiere señales y los judíos continuamente necesitan dichas señales. Los griegos, por su parte, que buscan sabiduría, conocimiento, doctrina, enseñanza. La sabiduría pertenece a la filosofía, lo cual en realidad era algo que los griegos procuraban constantemente. Pablo no ministraba ninguna de estas cosas. En vez de ello, él predicaba y ministraba a Cristo crucificado. Aquí el contraste no es entre Cristo y el pecado y la mundanalidad, sino entre Cristo y las señales y la sabiduría. Incluso los milagros, las señales y la sabiduría pueden ser algo que se halla en contraste de Cristo. Pablo predicaba a Cristo crucificado a los judíos y esto vino a ser tropezadero para ellos debido a que ellos buscaban algo aparte de Cristo. Ellos buscaban señales, milagros y los griegos que buscaban entendimiento, sabiduría, filosofía, no a Cristo. Por esta razón, Pablo predicaba al Cristo crucificado como poder de Dios y sabiduría de Dios. En 1 Corintios 2:2, Pablo dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo resolvió e incluso se propuso no saber cosa alguna sino a Cristo. Él dijo esto de manera enfática, contundente y clara en un libro en que se nos habla de señales, milagros y dones. Primera carta a los Corintios. Estos pasajes de las Escrituras que hemos leído nos traen, amado, a la luz divina y hacen que todo sea transparente para nosotros. De modo que veamos que conforme a la intención de Dios, Cristo lo es todo. Él es el centro y la circunferencia. Ahora vamos a considerar 5 asuntos que nos muestran que Cristo lo es todo conforme a la intención de Dios. Pero será ya en el audio siguiente, amado. La gracia del Señor sea con vosotros.